Mi agradecimiento al comité organizador por la invitación y oportunidad que me brindan en esta participación con el tema Eres lo que comes. Doy la bienvenida a todos los presentes, esperando que sea de utilidad y logren cubrir sus expectativas y al mismo tiempo lograr motivar el cuidado en el control del peso en la población adulto mayor y promover estilos de vida saludables. Debido a que hoy por hoy el mundo enfrenta problemas serios en el estado de salud, nos conduce a ver dos situaciones relevantes por una mala nutrición, lo que lleva, por un lado, a la vertiente de la desnutrición por un deficiente aporte alimentario y simultáneamente lo opuesto con una alimentación con un aporte excesivo en los diferentes nutrientes, conduciendo así a un estado de obesidad en un porcentaje bastante considerable. Es por ello que se crea la necesidad de esclarecer si realmente es un mito o una realidad, que somos lo que comemos por nuestra falta de información, por nuestros hábitos culturales, también nuestros hábitos familiares. Eso motiva a remontar desde que nacemos la alimentación que nos inculcan nuestros padres y nuestros abuelos vienen de la mano con muchos tabús y muchas creencias erróneas, como el agregar azúcar o agregar sal, cuando en el nacimiento solamente tenemos un paladar virgen que nos permite saborear y deleitar a los alimentos en su estado natural, sin más aditamentos. Creo yo que es un momento de reflexión para ver la intervención de la industria y los medios de comunicación en cuanto a la presentación de algunos alimentos que aún ni siquiera ser probados ya nos venden la idea de que son deliciosos y que esto nos lleva día con día a salir de nuestro cuadro lineal de una alimentación correcta. Sin embargo, retomamos que la desnutrición y la obesidad son factores que llevan al desarrollo de patologías crónicas, siendo estas lentas con una larga duración y que se encuentran íntimamente relacionadas con una mala nutrición, entre las que destacan, en el caso de la obesidad, la diabetes mellitus, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, así como las enfermedades cerebrovasculares. Hacer mención que la alimentación desempeña la función de nutrir nuestro cuerpo en todos los diferentes órganos y es precisamente ella la responsable en gran medida del buen funcionamiento de nuestro organismo, reflejando un cuerpo sano. Y entender que existen tres elementos que se encuentran interrelacionados y que en primer lugar hablaríamos de una alimentación, siendo esta en su gran mayoría incorrecta y teniendo alteraciones en nuestra salud, conduciendo a implementar a nuestra vida un nuevo régimen alimentario, el cual resulta como un hábito y en ocasiones llamado también dieta, sobre todo cuando ya existe la presencia de alguna patología específica. Entendiendo que este último concepto es un conjunto de ajustes en los alimentos que consumimos diariamente, los seres humanos formando un estilo de vida
Para fines prácticos, nos enfocaremos a lo que es un régimen alimentario. Todo esto vamos a poderlo lograr mediante una ingesta alimentaria, considerando un aporte nutricional que debe de ser con las siguientes características. Individual a cada persona, que considere datos antropométricos que correspondan ya a la edad adulta, como la edad, la talla, el sexo, actividad física y su estado de salud. Esto es importante destacar porque todos estos elementos nos sirven para poder determinar un aporte calórico proteico adecuado. Los regímenes alimentarios no son todos iguales. Eso es un error porque cada persona tiene necesidades diferentes y el consumo de energía de sus órganos también es diferente. Aunado a su estado de salud, no puede ser lo mismo en una persona que es sana a una persona que ya tiene una patología y que finalmente requiere muchos ajustes. Entendiendo entonces que cobran una vital importancia en las diferentes etapas de la vida y en esta ocasión nos vamos a enfocar en la fase adulta, derivado a que presenta necesidades diferentes y se requiere un aporte equilibrado y ser acompañado, por supuesto, de una actividad física o ejercicio que sea acorde a las necesidades de cada individuo y permite establecer un adecuado aporte calórico nutricional. Este tiene que contemplar los lineamientos de una alimentación correcta, que guarden una relación entre sí para tener un equilibrio. En cuanto a la cantidad, la calidad, la armonía y la adecuación, debemos en este rubro de la cantidad de alimento que sea suficiente para cubrir las necesidades calóricos nutricionales de nuestro organismo en todos los órganos y sistemas que correspondan. Que nuestra alimentación se encuentre completa para mantener el buen funcionamiento de nuestros órganos y sistemas, integrando la interacción que nosotros hagamos de estos nutrientes micro y macro nos permiten dar una variedad a nuestra alimentación correctamente. Es vital estimar la cantidad de los nutrientes que tengan una proporción equitativa entre ellos mismos y que estos mismos permitan degustarlos en un ambiente de serenidad para que nuestros alimentos sean aprovechados en su totalidad. Es imprescindible que todo régimen alimentario debe de ser apropiado para cada persona de acuerdo a sus hábitos culturales y los aspectos económicos, ya que tenemos que considerar qué alimentos son de su agrado y si realmente cuentan con el aporte económico necesario para en este rubro también el hecho de valorar un estudio socioeconómico que permita obtener los ingresos para poder consumir la cantidad correcta de los alimentos y así poder tener una buena elección y preparación de los mismos alimentos, asegurando que el aporte de calorías que consume un individuo por medio de los alimentos y bebidas sea igual a las gastadas por las funciones de nuestro organismo y la actividad física correspondiente que desempeñamos obteniendo un equilibrio en nuestra salud. Todo régimen alimentario considera la integración de todos los nutrientes. Estos a su vez tienen que ser incorporados a los diferentes grupos de alimentos que permiten obtener una alimentación acertada. Los alimentos que se presentan hacen referencia de cantidades que son equivalentes a una ración y que son importantes a considerar. Cada grupo de alimentos vamos a hacer también el hincapié de qué fuente de nutriente se ve catalogado. En el caso del grupo de los lácteos y de las carnes, es precisamente la fuente proteica.
es una de las fuentes más importantes debido a que participan en la regeneración de tejidos y cicatrización de algunas heridas. Y finalmente es un grupo que es muy, muy, muy alto en proteínas de origen animal. También veremos fuentes de proteínas de origen vegetal. Pero en este momento estas son las responsables de la regeneración. Y en esta etapa de la vida solamente podremos degustar eh, lácteos semidescremados o descremados, evitando así la cantidad de grasas saturadas. En el caso de los cárnicos, se limita el aporte de algunas carnes, como la de cerdo o como los embutidos, debido a su alto contenido de grasa saturada. Es por ello que tendríamos que echar mano de la clasificación de res, ternera, carnes magras, del pollo, que por supuesto yo creo que tenemos algún contratiempo con él porque ya vemos a los pollos por todos lados en el sentido de que la alimentación se va volviendo un poco monótona. El jamón, que es el embutido que más o menos podemos hacer uso de él, tiene que ser con características de pavo. El filete de pescado, que tendrían que ser de pescado fresco. Aquí no se permiten los mariscos por su alto contenido en grasas saturadas, elevan el colesterol y también son una fuente de consumo o de contenido de sal. De tal manera que esos por esa razón quedan eliminados en este nuevo estilo de alimentación. Y de los quesos, pues el más noble por ser uno de los alimentos con bajo contenido de sodio es el queso panela. También podemos utilizar el requesón. Bien, hemos llegado a uno de los grupos de alimentos más consentidos por nosotros y en ellos están las frutas. Las frutas son una fuente muy importante de vitaminas y de minerales. También de azúcares. Hay unos azúcares que son simples, otros que son complejos y que se caracterizan por la diferencia que hay entre la acción. Hay unos que tienden a elevar muy rápidamente los niveles de glucosa porque su contenido de azúcar es muy, muy alto, pero se asimilan muy rápido. Y los hidratos de carbono complejos, que son aquellos que tienen un proceso del metabolismo un poco más lento y que permiten que los niveles de glucosa se mantengan de alguna manera un poco más lineal, que no existan esos picos que dañan todos los sistemas y órganos de nuestro cuerpo. Aquí hay algunos alimentos que están clasificados desde un 5% de hidratos de carbono hasta un 20%. Pero lo importante en esto es el consumo de este grupo tiene que ser en su mayoría crudos para que puedan aprovecharse el aporte también de fibra y las cantidades tienen que ser respetadas. Por este motivo hay que seguirnos consintiendo a nosotros mismos, consumirlos, pero con moderación o con las cantidades que el régimen alimentario establezca para cada persona. Llegamos al grupo de los vegetales. Aquí hay una diferencia que vale la pena comentarles. Por un lado tenemos los vegetales del grupo A. Este tipo de vegetales, si ustedes se dan cuenta, no tienen cantidad establecida. ¿Por qué? Porque su aporte de carbohidratos es muy bajo, de tal forma que estos los podemos comer libremente y nos van a dar
un estado de saciedad. Y por otro lado tenemos el grupo de los vegetales B. A estos sí, hay que tenerles sus reservas porque el aporte de hidratos de carbono sí pueden de alguna manera elevar las calorías y los aportes glucémicos. Sin embargo, si nosotros nos apegamos a lo establecido de ración en nuestro régimen alimentario, vamos a poder llevar algo equilibrado, sin abuso de ninguno, y también los vamos a poder degustar. Los que se encuentran en la parte de abajo, como la verdolaga, la selga, el perejil, los vegetales verdes, son bajos en hidratos de carbono, pero estos los vamos a tener que manejar con cautela, debido a que las personas que se encuentran con un daño cardiovascular y que tienen que tomar algún medicamento anticoagulante, se ven contrapuestos al efecto de estos alimentos. Por ese motivo, tenemos que ser muy cautelosos en poder diseñar un régimen alimentario de acuerdo a su estado de salud. No todos los alimentos se pueden consumir. Cada patología requiere especificaciones muy precisas para tener un éxito alimentario. Tenemos este grupo que todos adoramos y que en determinado momento son nuestros cómplices y nos refugiamos muchas veces en nuestras emociones porque también son dulces, porque son agradables y estamos hablando de los cereales, harinas y pastas. Básicamente este grupo es un grupo que nos aportan hidratos de carbono. Hay que tener cautela con las raciones indicadas en nuestro régimen alimentario. Pero si nosotros podemos integrar a este nuevo estilo de alimentación cereales integrales, vamos a poder tener la seguridad de que estamos dando un aporte de fibra que nos va a favorecer para nivelar glucosa y mantenernos en un peso estable y no dañar nuestro organismo. Otro grupo son los tubérculos y las leguminosas. Algunos de ellos también nos dan un aporte de fibra, pero tenemos que ser muy cautelosos porque en su mayoría son muy altos en hidratos de carbono. Y bueno, llegamos al grupo de los lípidos o grasas. ¿Cuáles son el tipo de lípidos o grasas que vamos a tener que excluir en esta etapa de la vida? Pues son las margarinas, las mantequillas, la manteca de cerdo, el tocino, que son meramente grasas saturadas y que no son convenientes utilizarlos para no dañar más nuestras venas y nuestras arterias. Por este motivo, lo recomendable es el consumo del aceite vegetal, del alimento del aguacate, que es una fuente de lípidos y que sin embargo es rica en omegas y que finalmente esto nos va a resultar como protector de muchos sistemas. La crema, que solamente la vamos a utilizar como un condimento y que no podemos hacer uso indiscriminado de ella. Solamente la vamos a utilizar como un complemento o como un condimento. Referente a este elemento condimento que nosotros lo hemos hecho vital para nuestra alimentación sin que éste sea necesario en las cantidades que nosotros indiscriminadamente ocupamos, es la sal. Este elemento tenemos que hacer un manejo muy cuidadoso porque está relacionado íntimamente con la aparición de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares también. Hoy por hoy ya estamos obligados a evitar adicionar a los alimentos el aporte de sal y evitar el consumo de alimentos chatarras. Este es importante que lo consideremos porque a veces, sobre todo en algunos regímenes alimentarios que son bajos en sal,
sacrificamos el consumo de sal como tal en los alimentos naturales, pero omitimos leer etiquetas de todos los llamados alimentos chatarras, o de los alimentos enlatados, o de los alimentos envasados. Todos sus conservadores de este grupo están basados casi en su totalidad por conservadores de sodio y de potasio. De tal forma que a partir de hoy, cuando vayamos a adquirir un producto, sería muy importante leer etiquetas para saber qué es lo que queremos consumir y que no es precisamente lo ideal. Alto al consumo de la sal. Recordar en todo momento que es vital una alimentación sana. Tenemos todos los recursos para poderlos adquirir. A veces anteponemos el pretexto del costo, pero si nosotros ponemos un ejemplo burdo de hacernos un agua de sabor a comprar una botella de refresco, ¿qué tan grande es la diferencia en costos? Aquí es cambiar hábitos alimentarios que son urgentes ya establecerlos en nuestro nuevo estilo de alimentación. Y no olvidar que hacer un tipo de ejercicio hoy por hoy es necesario, acompañado de un aporte adecuado diariamente de agua. Se requiere de 6 a 8 vasos como mínimo diariamente. Todos nuestros órganos, los riñones, nuestro sistema urinario, nos van a agradecer el consumo de este líquido vital que nos mantendrá en una buena condición. Pero también hablando de una alimentación complementaria, no podemos olvidar el rubro de la fibra que ya fue mencionado en los grupos de alimentos y que ésta hace en medida de lo posible que mantengamos niveles de glucosa estables, pero también acompañada de otras funciones como el que contrarresta el estreñimiento, da una sensación de saciedad y no andar con un síntoma de ansiedad que lo único que nos provoca es refugiarnos en los alimentos. Y lo más importante para aquellas personas que tienen alguna patología presente es que ajustan niveles de glucosa, de colesterol, de triglicéridos y ayuda a disminuir el riesgo de cáncer en el colon. Definitivamente tenemos malas noticias. Por todo lo expuesto y haciendo conciencia y valorando nuestra salud, el tener una calidad de vida adecuada para poder seguir disfrutando de muchos otros placeres, es importante omitir y olvidarnos de todo este grupo de alimentos que son deliciosos, pero que hoy por hoy diríamos, me valoro más y sacrifico el gusto. Todos estos tienen un aporte excesivo de muchos nutrientes, de carbohidratos simples, de grasas saturadas. Algunos alimentos que dicen ser alimentos, como las pastas de sopa instantáneas que no tienen ningún valor nutritivo, el exquisito atole, que es altísimo en carbohidratos por la harina, por el azúcar, y creo que ahí me faltó mencionar un delicioso tamal. Los pasteles, las golosinas acompañadas de chocolate que cobran un alto contenido en calorías y que no nos dan un aporte nutrimental valioso. Y también tenemos el consumo del jugo. Los jugos no son recomendables utilizar, pues para poder hacer un vaso de 200 mililitros o de 240 mililitros de jugo, requerimos una cantidad muy grande de fruta para poder conseguir ese líquido. Y viene siendo la concentración de azúcar directa, lo que
eleva en demasía los niveles de glucosa para el grupo de la vida dulce. De tal forma que si nosotros ponemos en una balanza y vemos todos estos grupos de alimentos que cuando venimos a este regalo hermoso de la vida, nadie nos dijo que eran indispensables para nuestra salud, nosotros los hemos ido adoptando, consiguiendo con esto malos hábitos alimentarios que nos han llevado a una serie de alteraciones patológicas y que solamente nos castigan en nuestro proceso de calidad de vida. Creo que valorar nuestra salud no tiene precio. Vale la pena hacer un intento, retomar hábitos alimentarios saludables. A partir de ese momento, hacer nuestro un régimen nuevo de alimentación que nos permita tener un equilibrio y poder evitar una serie de complicaciones que se presentan al adquirir alguna patología. El hecho de tener un equilibrio sano en nuestro organismo, creo que todos nuestros órganos que por dentro quizá estén oscurecidos, nos están pidiendo a gritos que los cuidemos. Hay que cuidar mucho todos y cada uno de nuestros órganos. Aquí por mencionar, pues hablamos del corazón, del cerebro, pero no tienen más ni menos importancia que un riñón, que un hígado, que un páncreas. Todo es importante. Cuidar para mantener un equilibrio y tener una vida saludable. Y bien, pues entonces entablemos ya nuestras recomendaciones de una alimentación que debe de ser correcta. Y en ella pues nuevamente nos mencionan que esa alimentación debe de ser completa, equilibrada, adecuada, variada, suficiente e inocua. Inocua nos lleva a tener o implementar medidas urgentes de higiene, pero que sean permanentes. Y tenemos que considerar incluir 3 comidas principales, tener horarios establecidos para esas comidas, porque el hecho de desfasarnos de los horarios hace que en el momento en que nos da hambre, nos sentimos ansiosos, en algunas otras ocasiones, lo primero que vamos nosotros es a consumir alimentos rápidos y tenemos esa necesidad de degustar alimentos altos en azúcares. Por eso es importante respetar los horarios de los alimentos. Poner ingenio y creatividad para integrar los alimentos de los diferentes grupos. Esto quiere decir que tendremos la tarea de ver platillos que sean saludables, que los colores sean integrados adecuadamente, que a nuestra vista y a nuestro paladar sean agradables. Y bien, en conclusión a esta presentación, pues veremos algunos aspectos como mejorar nuestro estado de ánimo con alternativas como intentar cambiar nuestros hábitos de alimentación. Comer de manera diferente, que esto puede producir una gran diferencia en nuestro desarrollo psicomotor y nutricional. Evitar los alimentos procesados y azucarados y hará una diferencia en la alimentación más saludable, nos hará sentir más satisfechos y bien. Tomar cualquier tipo de suplementos no es una alternativa de nutrición correcta. Hoy en la industria existe una gama grande se llaman complementos o suplementos alimentarios. No quiere decir que sea una base de la alimentación, ni que por el hecho de tomar ese tipo de suplementos estemos cubriendo los requerimientos que necesitamos. Otra desventaja en ese tipo de suplementos es que son envasados
y tenemos que cuidar mucho a los conservadores y para muchos de ustedes tendrán en entendido que su costo es demasiado elevado. Pero también es necesario comer una dieta saludable y equilibrada. Hay muchos elementos demasiado atractivos, frescos, saludables para poder degustar. Otra recomendación muy importante es que cualquier situación la consulten con su médico de cabecera o con el profesional de la salud para que indique lo correcto. Por último, no olvidemos todas estas recomendaciones que nos llevarán a un éxito personal y de una salud favorable. Pero adjuntamos a esta lista la atención, no olvidar tener una atención dental, realizar su monitoreo en su peso corporal, tratando de llegar al peso recomendado, asistir puntualmente a sus citas médicas, poner atención en su salud dental garantiza una asimilación nutricional al masticar correctamente sus alimentos e intenta una y otra vez cambiar tus hábitos alimentarios. Recordar que un estado de salud aceptable te genera una excelente calidad de vida y te motiva a continuar. Es muy gratificante poder compartir estas líneas con ustedes, pues el hábito es lo que te mantiene en marcha y las personas exitosas son simplemente aquellas con hábitos. No bajes la guardia. Reitero el apoyo de las autoridades para el logro de esta charla y agradezco la atención de todos los presentes. Que tengan un bello día.